Muy buenas tardes. Mi nombre es Maxwell Bloch y actualmente curso una maestría en cocinas de México en Culinary Art School en Tijuana, Baja California. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tan orgullosamente mexicanos realmente se sienten? Bueno, los objetivos de este video que voy a compartir con ustedes es dar a conocer un poco de la historia de los alimentos en México y entender por qué las cocinas de México son un sistema cultural. También quiero crear conciencia sobre los alimentos que ingerimos y sus orígenes, y conocer la situación actual de la globalización. Por último, me gustaría difundir a la comida mexicana y sentirlos más orgullosos de nuestro patrimonio. Bueno, como base, una historia muy breve de México. Antes de la llegada de los españoles en el territorio de Mesoamérica, no existía un país. Eran muchos imperios, varios imperios, el Maya, Olmeca, la Gran Tenochtitlan. Y todos estos imperios empezaron siendo nómadas antes de que se asentaran las grandes civilizaciones. ¿Y qué fue lo que los llevó a asentarse? Muy fácil, la adquisición de alimentos. Al ser nómada eran recolectores y iban sobreviviendo, moviéndose para así siempre poder estar encontrando comida. Y cuando ellos se dieron cuenta que podían domesticar las plantas que les brindaban alimentos, pues ya no era necesario estarse moviendo de lugar a lugar. Entonces así se empezaron a asentar las civilizaciones, por la comida. Entonces desarrollamos un sistema nosotros ya con utensilios, técnicas, preparaciones, con lo que la madre tierra nos brindaba y nada más. Teníamos una alimentación muy simple, muy sencilla, muy honesta, pero sobre todo deliciosa. Entonces, a la llegada de los españoles, ellos cuando llegaron traían un enorme bagaje cultural, ingredientes, técnicas, sabores, conocimiento. Y cuando llegaron, he aquí este mestizaje que se formó entre las dos culturas. Ahora, después de la llegada de los españoles, fuimos una colonia, nos guste o no. Nos impusieron estilos de vida y con eso viene la alimentación, ya que los europeos comían más, eran más abundantes en su comida y en sus alimentos. Nos trajeron la grasa, el trigo, muchas cosas que nosotros como mexicanos ya los hemos adaptado a nuestra cocina mexicana. ¿Y a qué voy con esto? Que la cocina mexicana en realidad surgió de este mestizaje, no esta comida que comían antes estos mesoamericanos de la llegada de los españoles, sino esta cocina que se creó con todo este choque de culturas. Ahora, después de que México se hizo independiente de Europa, ahora sí, ahí surgió el nombre de México, cocina mexicana. Entonces, tenemos que tener muy claro que la cocina mexicana es una cocina muy influenciada por Europa y por Asia, y por muchos lugares del mundo. Entonces, con eso y muy claro, tenemos que entender que también México es... como podemos ver, aquí está el mestizaje, ¿no? Podemos ver comida tradicional ancestral, comida que adaptamos así como la crema y todos estos ingredientes que no teníamos nosotros antes de la llegada de los españoles. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en México? Somos un país multidiverso, tenemos una biodiversidad enorme, cultural, tanto como geográfica, ¿no? Entonces en este concepto tenemos que entender que México somos muchos Méxicos. O sea, no es lo mismo la península de Yucatán que Baja California, que la Ciudad de México, que las costas del Pacífico, que el Golfo. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y no cerrarnos a que la comida mexicana es solamente la comida mexicana que conocemos, sino son todas estas cocinas que no hemos descubierto aún por estar tan alejados del país. ¿Y qué nos pasa en Tijuana en especial, a comparación de otras ciudades y estados? Tijuana estamos totalmente alejados del centro del país, que en el centro del país es en donde realmente pasó toda la historia, donde estaba la Ciudad de México, Yucatán, toda la Gran Anáhuac, era más en el territorio del centro. Entonces, ¿qué pasa con Baja California? Pues somos un desierto, un poco olvidado, que no formamos parte de la historia como lo hacen los estados del centro.
Mas sin embargo, hoy en día estamos haciendo muchas cosas en Baja California de las cuales nos deberíamos sentir orgullosamente mexicanos. Y sí, Tijuana es la ciudad más agringada. ¿Esto está bien dicho? Por supuesto que lo está, porque nosotros somos una ciudad que estamos muy influenciados por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos la frontera. Pero eso no nos debe de quitar la identidad de mexicanos. Sí podremos ser una ciudad muy agringada, sí podremos estar muy lejos, sí puede ser que no tengamos una cocina tan tradicional y tan extensa, ya que aquí no, en las épocas de la colonia no fue tan habitada esta zona, pero seguimos siendo mexicanos y tenemos que aportar nuestro granito de arena para el conjunto que es México. No podemos sentirnos menos solo porque somos de aquí. Y está en nuestras manos esa tarea de darle a conocer a México qué es lo que realmente hacemos acá en el norte. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? La cocina tradicional mexicana con todos es una cocina que lleva tiempo. No podemos, como decía, ya que la cocina viene con rituales y significados en los alimentos, no es una cocina que sea muy rápida, más si es muy accesible. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en día con la globalización? Bueno, hoy en día el mexicano le da mucha flojera cocinarse, ¿no? O informarse, o querer rescatar lo que realmente nos hace mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponen tiendas de a nivel mundial, entonces nos están monopolizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos controlan los alimentos que nos venden. Pero ese control que ellos tienen sobre nosotros solo pasa si nosotros dejamos que pase. ¿A qué voy con esto? Nosotros como mexicanos muchas veces nos quejamos de que no tenemos el México que queremos y muchas cosas. Entonces nos gusta mucho echarnos la culpa al otro y no en realidad ver que nosotros estamos aportando a no tener el México que queremos. Y hablando específicamente de la comida, nuestra nutrición ha decaído gracias a este monopolio de comida que nos han inculcado. Y entonces los ricos se hacen más ricos porque ellos nos pueden poner el precio que ellos quieran, ya que ellos producen en masa. Y los campesinos, los mexicanos, los que realmente están comprometidos con el México y rescatar nuestras tradiciones, pues cada vez se hacen más pobres. No les pagan tanto, ya su trabajo no es tan valorado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en la triste realidad, poco a poco, estamos nosotros aportando a que las tradiciones de México desaparezcan. Entonces, creo que debemos de crear conciencia sobre esto como mexicanos para no perder esto y seguir siendo orgullosamente mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos informarnos acerca de nuestra historia y lo que es nuestro y de por qué y cómo llegamos aquí. O sea, no podemos argumentar nada sin saber de lo que estamos hablando, por eso es muy importante informarnos sobre nuestra historia. Les voy a compartir mi historia personal. Yo trabajo en Estados Unidos, soy americano, tengo doble nacionalidad. No quiere decir que me sienta más americano o más mexicano. Bueno, cuando yo voy a San Diego, mucha gente me pregunta, y cocina mexicana, ¿no? Tú eres mexicano, cocínanos algo que sabes hacer. Entonces a mí me causa mucha angustia saber más de otras cocinas que de la mía propia. Por eso decidí estudiar esta maestría. Y me ha abierto los ojos a que en realidad, como mexicanos, tenemos un tesoro que nos hemos olvidado de él y que necesitamos reapropiarnos. Bueno, entonces hoy en día, gracias a las redes sociales, todos opinamos sin saber qué es lo que está pasando realmente. Nos gusta mucho criticar y decir y poner y bla 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 bla. Entonces yo te invito a que te informes, porque un cerebro oculto nadie va a venir a decirte algo que no es, porque tú vas a tener las herramientas y los fundamentos para poderle decir a esa persona, ¿sabes qué? México no es lo que tú lo estás pintando así de feo y yo sé por esto y esto y esto. Entonces, como mexicanos nos podemos educar un poco más para poder defender nuestras creencias en vez de solamente estar hablando siguiendo a las masas. Entonces yo te invito a que mantengamos vivas nuestras tradiciones. Debemos sentirnos orgullosamente mexicanos y a cualquier lugar al que vamos decir sí,
yo soy mexicano. Y practicar un estilo de vida en nuestras casas más mexicano. Y podemos empezar solamente con, en vez de ir a comprar al Soriana, comprar en el mercado. Ahí estás apoyando a México en su mayor extensión. ¿Por qué? Porque el dinero que te estás gastando se queda aquí. Entonces, estamos haciendo que México crezca, de muchos sentidos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video y que haya creado un poquito de conciencia para que le pongas más atención a tu alimentación y veas que no necesitas ir para afuera para hacer una cocina exquisita, extensa, variada, con mucho valor nutricional, así como valor espiritual como mexicano. Y pues bueno, he llegado al final. Espero que este video haya cumplido con sus expectativas y que haya quedado muy claro los puntos. Muchísimas gracias y orgullosamente mexicano, Max Bloch.